Entre 1941 y 1945, las cámaras alemanas filman a Adolf Hitler y a sus allegados hasta el desmoronamiento total del Tercer Reich. Todos hablan con libertad porque las películas son mudas. Nunca imaginaron que podríamos descifrar sus palabras. Pero gracias a los avances en inteligencia artificial y al trabajo de expertos en la lectura de labios, estas imágenes hablan hoy por primera vez. ¿Cuándo nos piensa sacar de esta situación? La bomba estalló lejos de mí, por suerte. Un éxito así en tan poco tiempo. Lo podemos compartir con nuestros amigos italianos. Gracias a este descifrado histórico, podemos conocer mejor el corazón de la maquinaria nazi hasta su hundimiento. De la mayor ofensiva militar del siglo XX contra el Este, al apocalipsis de una Alemania en ruinas. Conversaciones en el seno del poder. Los señores del Reich. 1941-1945. Supremacía y declive. Meses después de la gran victoria de la Alemania nazi contra Francia, Hitler está en aprietos. En el otoño de 1940 se rinde ante la evidencia. Ha perdido la batalla aérea contra Gran Bretaña. El frente occidental no está pacificado y tiene otra espinita clavada. Su fiel aliado, Mussolini, está perdiendo terreno en Grecia. El Führer tendrá que acudir a su rescate contrariando su plan de atacar la Unión Soviética. Tendrá que aplazarlo. En previsión de una posible ofensiva inglesa, hace construir una gigantesca fortificación desde las costas de los Países Bajos hasta el sur de Francia. Las inspecciona a mediados de enero de 1941. Quiero ver este gran cañón en acción. Un cañón como este debe de tener una potencia de fuego increíble y un enorme alcance. Es una muralla defensiva. La construcción arranca a finales del 40. Instalan todos los cañones que han ido requisando en Checoslovaquia, en los Sudetes, etc. De esa forma, pretenden bombardear Inglaterra a través del Canal de la Mancha. Pero el plan no le sale demasiado bien y por varias razones, en particular porque los ingleses destruyen todo lo que les supone una amenaza. La idea es hacer de la muralla del Atlántico una fortaleza. Hitler se describe a sí mismo como el mayor constructor de fortalezas del mundo. Y no le falta razón. Es cierto que es quien construye las fortalezas más grandes. El problema es que, en conjunto, tiene un valor militar escaso. Tranquilizado por el avance de su fortaleza costera frente a la amenaza británica, Hitler se reúne de nuevo con Mussolini en el Paseo de Brennero, en la frontera entre Italia y el Reich, el 2 de junio de 1941. En secreto, el Führer se prepara para la invasión de la Unión Soviética. La propaganda vende el encuentro como una verdadera cumbre bilateral, pero es el propio Hitler quien lleva exclusivamente las riendas de la operación. Deberá usted estar bien arropado, Herr Hitler. Tengo unas tropas muy bien entrenadas. Cuanto mayor es la audacia, mayor es el éxito. ¿Por qué no caminamos un poco? Sí, cómo no. Debe ser usted un buen líder. Sí, triunfaremos. El apunte de Mussolini, deberá usted estar bien arropado, es una manera de decir, ensoñaciones aparte, ¿tiene usted un ejército sólido con el que llevar a cabo su estrategia? Y la respuesta de Hitler es fascinante. Tengo unas tropas muy bien entrenadas. Tengo unas tropas muy bien entrenadas. Cuanto mayor es la audacia, mayor es el éxito.
Quiere decir, entre las tropas y yo no hay ningún mando. Y es cierto, no hay nadie más. Los demás solo ejecutan sus órdenes, no hay nadie más en el escalafón militar. Hitler es el comandante en jefe del pacto entre Italia y el Reich, pero la propaganda traslada el mensaje de un diálogo permanente entre los aliados al máximo nivel. Hay algo curioso en estos monólogos de Hitler, y es que los italianos se quedan con la impresión de que los alemanes se han alzado ya con las suficientes victorias y ahora habrá un periodo de respiro relativo en el conflicto. Como ya hizo en otros encuentros previos, Hitler esconde sus intenciones y no le va a decir nada a Mussolini de lo que se avecina. Mussolini no estaba en el ajo. La operación Barbarroja es un secreto de Estado. Hasta un poco antes de la invasión, Hitler no le escribe a Mussolini invocando sus intereses comunes. Dice, tanto los fascistas como los nacionalsocialistas somos anticomunistas. Podemos aplastar a la Unión Soviética bolchevique. Tras la operación de propaganda con Mussolini, Hitler lanza la Operación Barbarroja. Ese es el nombre que recibe el plan de invasión de la Unión Soviética que arranca el 22 de junio de 1941. Será una batalla determinante en la Segunda Guerra Mundial. Si Hitler gana, Rusia se retiraría de la guerra y Alemania tendría muchas probabilidades de salir victoriosa. Hitler despliega a 6 millones de hombres, el mayor ejército de invasión de la historia, para vencer rápidamente a la Unión Soviética. Tenemos que llegar a ese río y hacernos fuertes en tierra firme. ¿De acuerdo? Habrá que hacer un reconocimiento aquí. Es muy importante para la ejecución de nuestro plan. Es difícil. Sería más eficaz una retirada estratégica. Avance al menos hasta la frontera. Haremos todo lo posible. Quiero valentía, nada de cobardía, ¿de acuerdo? Hasta aquí. En los primeros días de la Operación Barbarroja, Hitler se confía demasiado. Para él, Rusia es un castillo de naipes, con que basta con retirar la carta de abajo para que se desmorone todo. Así que está muy confiado al principio, está convencido de que pueden ganar librando una guerra relámpago. Los ucranianos y los bielorrusos reciben a los nazis con los brazos abiertos porque creen que vienen a liberarlos de Stalin. Así que los reciben a la manera tradicional, ofreciéndoles pan y sal, pero la cosa no va a tardar en cambiar, sobre todo a la vista del número de soviéticos capturados. Piensan que el Ejército Rojo no va a poder sobrevivir con semejantes pérdidas. En julio de 1941, Hitler está exultante ante los comunicados que anuncian el avance de sus tropas. Despotrica contra los comunistas a los que pretende aniquilar. Un éxito semejante en tan poco tiempo. Piensen en lo que significa para el Reich. Una vez penetremos las líneas enemigas, ¿hasta dónde piensa extender sus conquistas? Sé lo que tengo que hacer. En cualquier caso, ellos ya no se atreven. Hacen bien en estar preocupados. Ya verán cómo me pongo cuando me enfado. Se acabó. Es el único idioma que entienden. Aquí vemos a Hitler en el centro de mando, mapa en mano, celebrando una vez más su victoria, porque la guerra relámpago está siendo un éxito en el este. En agosto de 1941 es un éxito. El ejército alemán ha hecho ya 3 millones de prisioneros soviéticos. Los prisioneros de guerra son tan numerosos que el ejército alemán está saturado y están ocupando territorios que jamás habrían pensado que pudieran conquistar tan rápidamente. En cuestión de unos días se están acercando a Moscú. Es un triunfo. En el verano de 1941, durante los primeros éxitos militares de la ofensiva alemana, Benito Mussolini se reúne con Hitler en el frente oriental. Para la propaganda, el objetivo es demostrar que las guerras no se libran en solitario, sino de la mano de naciones amigas. Y con más razón desde agosto del 41, tras la publicación de los aliados de su declaración conjunta contra el nazismo, la Carta del Atlántico. Se trata de escenificar una alianza ante las cámaras y repartirse los nuevos territorios conquistados en el este. Herr Hitler, me gustaría hacerle una propuesta territorial.
Hoy el Reich se extiende desde aquí hasta aquí. Solo estaría disponible este sector. Lo podemos compartir perfectamente con nuestros amigos italianos. Es la nueva frontera de nuestro Reich. Quiero ampliar el Reich hasta aquí. Así que todavía me quedan por conquistar todos estos territorios. Es una guerra difícil de librar. Es más fácil exigir que combatir. Es una técnica para enriquecer al Reich con nuevos territorios. Si la región se rinde, no habrá derramamiento de sangre. Pero si hay que luchar, lo haremos. Mussolini interviene en el conflicto siempre con la idea de obtener algún beneficio, alguna porción del pastel una vez se proclame la victoria. Hay un plan para establecer un nuevo orden mediterráneo que podría extenderse eventualmente hasta el Mar Negro. Es otro de los motivos por los que Mussolini está empeñado en participar en la guerra. A raíz de los éxitos militares, el Tercer Reich materializa sus planes de colonización. Unos planes en los que Mussolini no obtiene gran cosa. Mussolini quería intervenir en la guerra y acaba logrando que Hitler acepte la presencia de un cuerpo expedicionario italiano. Él quería mandar 2, pero tendrá que conformarse con 1. Los alemanes ya no se hacen demasiadas ilusiones sobre la potencia militar de los italianos. Todo esto nos pertenece por derecho. Estas tierras en el este son para los ejércitos y la colonización. Es un territorio grande que nos permitirá aprovisionarnos y dar de comer a todo nuestro país. El objetivo de los nazis es muy claro: crear un imperio continental en el este con todos los atributos de un imperio colonial. Es decir, una economía de depredación. Así lo dice él mismo. Vamos a saquearlo todo para dar de comer a la población. Vamos a arramblar con todo: trigo, materias primas, etc. Seguiremos avanzando hacia el sur. Hay que ocupar estas regiones y todo el sector por las montañas, que son estratégicas. Está el petróleo, claro, está el petróleo. Y luego el hierro de Ucrania, también muy importante. Para la industria militar, todo eso es indispensable. Otro pilar del imperio colonial nazi en el este es el esclavismo, puesto que contemplan someter a esclavitud a cerca de 100 millones de eslavos. Según los planes de las SS, de 130 millones de eslavos que hay, tienen que morir 30 millones. Tienen que desaparecer, porque son bocas inútiles, un lastre. Los 100 millones restantes vivirán como mano de obra esclava al servicio del Reich. El hombre encargado por Hitler de sembrar el terror en los nuevos territorios del este es Heinrich Himmler. Para ello dispone de cientos de miles de hombres de las Waffen-SS. Su misión es erradicar a la vez a los comisarios políticos soviéticos, a los judíos y a los nacionalistas. Con ese fin en mente, el jefe de las SS organiza las primeras masacres en masa. ¿Qué es este desastre? No doy crédito, ni hablar, ¿está claro? Herr Himmler, tengo un correo urgente. Felicidades. Gracias por su compromiso inquebrantable. Será recompensado. Himmler se convierte en uno de los amos del Tercer Reich, ya que es el que controla la seguridad. ¿Y qué se hace con el heno? Se deja aquí todo el verano. Controla las SS, controla los Einsatzgruppen, que son los escuadrones de la muerte, y también controla la Gestapo, la policía criminal nazi. Es uno de los aspectos bajo control absoluto de Himmler. El otro son las infraestructuras de exterminio que van emergiendo poco a poco, como los campos de concentración y los campos de la muerte, que se construyen expresamente para maximizar la capacidad de matar a tantas personas como sea posible. Es una figura decisiva para la seguridad del Tercer Reich. Y a medida que avanza la guerra, todo el mundo le va cogiendo miedo a Himmler. Y con toda la razón. Frente a este hombre encargado de las más atroces tareas del nazismo, en julio de 1941, Alfred Rosenberg es nombrado ministro de los territorios del Este. Es un antiguo compañero de armas de Hitler, un intelectual violentamente antisemita. Sin duda, ha influido en el odio que profesa Hitler a los judíos. Conoce bien el Este, ya que se ha criado en Rusia y defiende su causa ante Hitler.
Siguiendo sus directrices sobre el este, estos territorios son definitivamente mi prioridad absoluta. Y sé que usted está a favor, Herr Hitler. Mi Führer, los lugareños lo idolatran. Vengo a solicitar su apoyo. El plan de Rosenberg era convencer a los pueblos no rusos de la Unión Soviética de colaborar con la Alemania nacionalsocialista. Sin duda habría sido una estrategia muy eficaz que habría debilitado el liderazgo soviético. En un primer momento, los alemanes fueron recibidos como liberadores, pero Hitler era un conquistador, no un liberador. Rosenberg compite con Himmler, aunque no solo con él. También compite con Bormann y con todos los líderes territoriales. Es un poco un administrador fantoche. Él hace como que administra y lo aplacan colgándole medallitas. Pero no tengo medallas decorando mi pechera. ¿No habría alguna posibilidad de ascenderme? No sé cuántas medallas le dieron, tendría que comprobarlo, pero es extraordinario verlo arrastrarse así. No llegará a tener ningún poder real en los territorios del este. Por más medallas que le concedan, su administración nunca llegará a despegar. De hecho, su fervor lo conducirá ante los jueces de Nuremberg en 1945. En la primavera de 1942, las tropas alemanas que acaban de superar su primer invierno están sufriendo reveses importantes. Sin embargo, en la madriguera del Lobo, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental, el entusiasmo no decae. Está muy bien, le ha plantado cara al enemigo. Sus acciones hablan por sí solas. Así es. Déles un respiro, es la mejor ofensiva blindada de la historia. Sí, desde luego. Dirigirán el quinto ejército. Esta unidad se desplegará totalmente según lo previsto. Avanzaremos a través de las líneas defensivas. Atacaremos mañana por la mañana. Sí, mi Führer. Pocos días después de esta nueva ofensiva alemana, Hitler celebra su 53 cumpleaños. Acuden todos los dignatarios del régimen. Göring, Himmler y Ribbentrop ensalzan a su líder. Con el paso de los años, el 20 de abril se ha convertido en una fecha señalada en el calendario oficial del régimen. Los problemas a los que se enfrenta el ejército alemán no están en el orden del día. Al Führer no se le contraría. Les deseo que continúen sus éxitos y alcancen sus objetivos. Más vale que vayamos ya. Muy bien, luego nos vemos. Feliz cumpleaños y que la salud le acompañe. Le deseo una hermosa fiesta. Lo interesante de esta ceremonia tan importante para el régimen es el contexto en el que se grabaron estas imágenes. Porque mientras estos dignatarios agasajan al Führer y se congratulan entre ellos, están montando la mayor maquinaria de muerte de la historia de la humanidad. En concreto, es el inicio del Holocausto, en el marco de la operación de Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich es el número 2 de las SS y el jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, creada en el otoño de 1939 para reunir todos los órganos de inteligencia y represión del Tercer Reich. Hitler le encomienda la masacre de 12 millones de personas en Europa. La solución final comienza en diciembre de 1941, con la decisión de asesinar a todos los judíos de Europa, empezando por los de Polonia. Heydrich es el ejecutor de la llamada solución final. Pretende conseguir que todos los órganos de Estado del Tercer Reich se destinen a la solución final. Estamos ante una profesionalización administrativa del asesinato. Y por eso es por lo que se celebra la conferencia de Wannsee en enero de 1942. De modo que Heydrich es el organizador que ha profesionalizado administrativamente el asesinato de los judíos de Europa. ¿Podemos hablarlo más tarde, Herr Heydrich? Ya están al corriente. Si actuamos con método, puedo reaccionar con rapidez. Así podré aplicar el programa, pero eso ya lo sabía usted.
Heydrich es, sin lugar a dudas, uno de los más leales partidarios de la ideología de Hitler. Esa ideología basada en la idea de raza superior, en la destrucción de los judíos y en el antisemitismo. Himmler y él se convierten en gemelos del mal. Son los dos principales ideólogos de la puesta en práctica de la solución final. Si la operación de exterminio masivo de los judíos en Europa es un éxito para los nazis, en el plano militar, el invierno de 1942 y los primeros meses del 43 son una catástrofe. Hitler ha decidido apostarlo todo a la toma de Stalingrado, una ciudad simbólica ya que le debe su nombre a Stalin. Destina al Sexto Ejército, el mejor, ya que ha logrado grandes victorias. Lo dirige el general Friedrich Paulus. Pero la ofensiva es un fracaso. Los rusos tienen su propio plan: defender la ciudad a toda costa y acorralar al Sexto Ejército para asfixiarlo. Cuando Stalingrado comenzaba a estar sitiada, pero aún había una posibilidad de evacuación hacia el oeste, Hitler se negó. Casi todo el mundo le pedía que dejara salir a Paulus, pero en ese momento apareció Göring. Göring dijo: «Déjelo en mis manos, mi Führer. Yo me encargaré personalmente de abastecer Stalingrado. 500 toneladas de provisiones al día. Con mi aviación es posible». En realidad habrían hecho falta 700 toneladas, pero ni siquiera llegaría a 500 toneladas. Y lo más probable es que Hitler lo supiera. Stalingrado es literalmente la ciudad de Stalin. Había que conquistarla. Así que Hitler desoye por completo las recomendaciones estratégicas de sus generales. Lo que hace Hitler es abandonar a los más de 100.000 soldados alemanes del Sexto Ejército en manos de los soviéticos. Y lo hace por una cuestión de orgullo, de apego a los símbolos. El 31 de enero de 1943, Friedrich Paulus se rinde ante el Ejército Rojo. La propaganda de las autoridades soviéticas escenifica su rendición. Por orden de Hitler resistimos, hasta que todo dejó de funcionar y nos rendimos. Por si fuera poco, nos faltó comida. Sí, exacto. El mariscal de campo Paulus tiene razón en estar molesto con Hitler. Al igual que sus hombres, ha sufrido mucho, en especial de disentería. Ha estado meses comunicando a Berlín que la situación es insostenible, que el Sexto Ejército está abocado a una matanza. Unas horas antes de su rendición, Hitler lo nombra in extremis mariscal del Reich. Únicamente me he rendido por la falta de provisiones. Ya no era sostenible, por eso he capitulado. Hitler nombra a Paulus mariscal con la esperanza de que se suicide. Hitler no espera que caiga en cautividad. Piensa que se suicidará. Es esa idea tan alemana de que más vale morir que aceptar una derrota indigna. Y Paulus, como es lógico, se convierte de inmediato en una herramienta de propaganda para los rusos, pues es el militar de mayor rango al que han capturado. Tras el desastre de Stalingrado y ante la contraofensiva militar y mediática de la Unión Soviética, Hitler apuesta cada vez más por las nuevas armas. A partir de enero de 1942, un hombre, Albert Speer, dirige el armamento del Reich. Herr Speer, Me alegro mucho de verle. es un placer. Me interesa su visión. ¿Va a disparar el cañón? Sí, preparado para el disparo. Bien. Sí. Lo que vemos es una inspección de armamento en el frente del este. Hitler habla con unos soldados que están armando un cañón. Llama la atención el gigantismo demencial del cañón.
Es un cañón montado en un riel, un cañón móvil. Se repite la idea del modelo Gran Bertha de la Primera Guerra Mundial. Cañones de largo alcance que disparan obuses muy pesados y potentes. Eso nos da una pista sobre la debilidad aérea de Alemania en 1943. Albert Speer es el amigo y arquitecto personal de Hitler. Un hombre eficaz que obra milagros para el armamento nazi. Es un excelente técnico que permite a los nazis prolongar la guerra. Junto a sus ingenieros, mejora la tecnología militar alemana, en especial la de los carros de combate. Ahora con este carro tenemos una carga de obús más directa. Sí, muy interesante. La carga es más rápida. Mañana a primera hora lo comprobaremos todo. Ahora estamos probando las distancias de tiro de nuestra división blindada. Siga con el procedimiento. Otra opción sería entregar directamente las materias primas a nuestras fábricas de Krupp. Este es el plan de tiro para los obuses. Después lo verificaremos sobre el terreno. Aquí podemos disponer de otros equipos. Habrá que añadir la grúa de transporte. De eso se encargarán otras unidades de artillería. Durante la guerra, Speer cobra aún más protagonismo, ya que está a cargo del armamento, pero también del trabajo de los esclavos. Esto último tiende a olvidarse y es llamativo que no se le diese mayor importancia en los juicios de Nuremberg, porque muchos trabajadores forzados de la Europa ocupada murieron en este periodo de carrera armamentística. Desde el desastre de Stalingrado, las divisiones alemanas están retrocediendo en todo el frente oriental. Ante la catástrofe militar que comienza a dibujarse, Hitler opta por volver a llamar al general Erich von Manstein. Es uno de los generales laureados en las campañas en relámpago de 1939 y 40 contra Polonia y Francia, aunque más adelante sería apartado por su excesivo afán de protagonismo. Desde un punto de vista estratégico, es una mala noticia. La mejor vía de acción sería penetrar esta línea y no hacer avanzar las tropas hasta este punto. Aquí hay una bolsa de resistencia. El cambio de plan sería rodear a partir de aquí, rumbo al norte, hasta este punto. Lo interesante de estas imágenes es que es Manstein quien lleva todo el peso de la conversación y con gran autoridad. Se nota en sus gestos o en su manera de mirar los mapas, mientras que Hitler está en una posición un poco subalterna. Es lo mejor para nosotros. ¿Cómo andamos en ese frente? Hay que movilizarlo todo y ejecutar esta maniobra táctica. ¿Por estos caminos se puede pasar? Sí. Es más razonable pasar por ahí para llevar la delantera. A esas alturas, todos los generales y mariscales están al corriente de la incompetencia estratégica y táctica de Hitler. A partir de aquí habrá que avanzar y crear un punto de apoyo más adelante. Procedamos en este orden si podemos tomar esta ruta en dirección al este. En el otro sentido hay mucha resistencia. Por eso estamos posicionados aquí. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer pasar este rato con usted. Le llegará un mensaje a propósito de mi intervención. No será necesario, un telegrama bastará. Así lo haré entonces, mi Führer. No tengo ninguna duda sobre sus capacidades. Durante el invierno de 1943 hasta la primavera del 44, von Manstein multiplica las operaciones militares, alternando ofensivas y repliegues. Pero se encadenan los fracasos militares como las derrotas de Kursk, Kharkov y Kiev en Ucrania. Las pérdidas humanas son enormes en ambos bandos. La Wehrmacht retrocede y logra contener a la apisonadora soviética. En un primer momento, la estrategia de repliegue alemana es un éxito. Sin embargo, ya no están en condiciones de lanzar nuevas ofensivas. Lo que realizan es un combate de retirada, que librarán con gran éxito hasta el derrumbamiento de las Fuerzas Armadas a mediados de 1944. Hitler no se daba cuenta de que los soviéticos tenían unas reservas de hombres inagotables. El ejército alemán no estaba a la altura. Los soviéticos tenían material estadounidense, así que estaban avanzando muy deprisa. Hitler destituye a Manstein,
Los alemanes están luchando ahora en 3 frentes: en el este, en el oeste y en el Mediterráneo, donde los aliados desembarcan en Sicilia en julio del 43. A raíz de ello, Mussolini se ve muy debilitado. Su entorno cuestiona su gestión y es destituido por el Gran Consejo Fascista, el órgano supremo del régimen. Poco después es arrestado y encarcelado por orden del rey. Pero Hitler no piensa cruzarse de brazos y lanza una operación para liberar al duce. Hay una obligación moral de liberar al más importante de los aliados europeos de la Alemania nazi. Liberado el 12 de septiembre de 1943 por un comando alemán, Mussolini es recibido por Hitler. Aquí me tiene, Herr Hitler. Todo ha salido bien. Ha sido toda una hazaña. Esto es importante. Tenemos que mantener la calma. Bienvenido, Herr Mussolini. Gracias por este recibimiento. Por favor, pida lo que quiera para cenar. Muy bien. Gracias por su visita. Hitler necesita a Mussolini para impedir que Italia caiga de inmediato en manos de los aliados. Es decir, que necesita poder utilizar a Mussolini y lo que le queda de legitimidad y de apoyo por parte de una fracción de las fuerzas fascistas para así impedir el paso de los aliados angloamericanos. Se convertirá en la República Social Italiana, la famosa República de Salò, en el borde del lago de Garda. Evidentemente colaboran con los alemanes, que poco a poco se están batiendo en retirada ante el avance de los aliados en la península. Tras su regreso, gracias a Hitler, Mussolini resiste a duras penas en el norte de Italia. En el este, el Ejército Rojo prosigue con su inexorable avance. Y en el oeste, los aliados ultiman los preparativos del gran desembarco en Normandía, previsto para comienzos de junio. Mientras tanto, en las montañas bávaras tiene lugar uno de los eventos más estrafalarios de la guerra. El 3 de junio del 44, a 3 días del desembarco de Normandía, Gretel, la hermana de Eva Braun, se casa con el oficial de las SS, Hermann Fegelein, en presencia de la cúpula del Reich. En primera fila, Adolf Hitler y Heinrich Himmler. Felicidades. Querida hermana. ¡Qué emoción! Me toco la piel. Mira, tengo la carne de gallina. Desde nuestra perspectiva, no parece lo más razonable organizar una celebración semejante en el Berghof en presencia de Hitler y en plena guerra, o más bien en plena derrota, cuando numerosas ciudades alemanas están siendo destruidas por los bombardeos, han muerto millones de soldados y en el este de Europa y en la Unión Soviética se está librando una brutal guerra de exterminio. Hitler es muy íntimo de la familia Braun, muy íntimo. Se pasan la vida en el Berghof. De alguna forma, es un gesto más hacia la familia Braun que la boda se celebre allí. Ahora no puedo, mamá. Tengo que recomponerme. ¿Qué voy a hacer con todas estas flores? El novio, Hermann Fegelein, es el representante de Himmler en el cuartel general de Hitler. Está presente a menudo en el Berghof. Así es como ha conocido a Gretel Braun. Muchas gracias. Gracias por los regalos y los parabienes. Fegelein es lo que llamamos un trepa redomado. Y está bien asentado en el entorno de Himmler y de Hitler, sin duda. Es evidente que si se casa con Gretel Braun es solo para poder estar un poco más cerca del poder. 3 días después de la boda, los aliados desembarcarán en Normandía.
Las tropas alemanas resisten, pero sus líneas son penetradas en varios puntos, y en pocas semanas los aliados estarán cerca de París. Es entonces cuando tiene lugar el fallido atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944. A las 12:42, mientras con su Estado Mayor estudia unos mapas en la guarida del lobo del Rastenburg, estalla una bomba. Hitler solo sufre heridas superficiales y recibe a Mussolini a las 4 de la tarde como estaba previsto. Antes de nada, ¿cómo se encuentra? Bien, estoy vivo. Ya lo veo. Y le muestra las ruinas del barracón. Ahora el rumbo de la guerra está cambiando a mejor. Sí, está claro. Sí, gracias por su visita. No ha hecho el viaje por el atentado. La visita ya estaba prevista. Tenía que visitarlo el 20 de julio para hablar de Normandía, lo cual era lógico, porque a mediados de julio tocaba hablar de Francia. Y justo cuando lo estaban esperando, en la última reunión antes de llegar Mussolini, estalló la bomba. De modo que, en paralelo a la derrota del Eje, asistimos al declive físico de estos dos dictadores. En ese sentido, su último encuentro, que tiene lugar justo después del atentado contra Hitler, es de alguna forma una metáfora perfecta del cariz que han tomado los acontecimientos. Hay un verdadero clima, no ya de declive, sino de apocalipsis. El atentado es obra de uno de los oficiales de un grupo de opositores de Hitler. Consideran que sus decisiones son cada vez más irracionales y que es un obstáculo en el camino hacia la paz. Hitler se salva de milagro gracias a la pesada mesa del Estado Mayor. La explosión se salda con 4 heridos graves y 9 leves. El golpe de Estado es un fracaso. El Führer está vivo. La bomba estalló lejos de mí, por suerte. Yo, pues estoy cansado. Me duelen las mejillas. En las imágenes también vemos que los círculos del poder se están reconfigurando, con el ascenso de dos individuos que hasta ahora estaban bastante marginados. Por un lado está Goebbels, que vuelve a caer en gracia en el invierno de 1943, pero cobra sobre todo importancia a partir del verano de 1944 como jefe de la propaganda, como líder de la región de Berlín y como líder del llamado Volkssturm, es decir, el alzamiento en masa del pueblo alemán contra los soviéticos. Y el otro personaje que está en la cima de su poder es Heinrich Himmler. Himmler recibe inmediatamente el encargo de investigar a los responsables del atentado. Rápidamente 5.000 hombres, entre ellos numerosos oficiales, son arrestados y ejecutados. La propaganda es omnipresente. Es importante mostrar a Hitler con vida. Aunque parezca mermado físicamente, es patente que está en condiciones de dirigirse al pueblo alemán. Es un inmenso honor, mi Führer. Tiene que estar en forma por la patria. Y lo estaré. ¿Cómo se encuentra? ¿Y usted dónde estaba? Estoy recuperándome del atentado. ¿Cómo está? Todavía está impedido. Tenga paciencia. No se puede mantener en pie. A eso de la 1 de la mañana, Hitler interviene en la radio nacional alemana para decir: «Estoy vivo. Hemos desmantelado un pérfido complot de un atajo de cobardes que han tratado de liquidarme y he sobrevivido». En las siguientes semanas, esto contribuirá a relanzar la popularidad de Hitler, puesto que nadie quiere que los conspiradores se salgan con la suya. El atentado es utilizado por la propaganda para denunciar el intento de asesinato perpetrado contra Hitler, considerado como un acto de traición. Y la traición es una de las ideas más vergonzosas que hay para un alemán. El mensaje es: mientras millones de jóvenes alemanes están luchando contra el Ejército Rojo, a esta gente lo único que le interesa es el poder. Una vez más, se trata de unificar a la opinión pública en torno a un régimen en evidente estado de sitio. Una opinión pública que sufre mortíferas incursiones aéreas.
Dresden, Hamburgo o Berlín se ven sometidas a un bombardeo incesante. Los aliados realizan 314 bombardeos sobre Berlín antes de la primavera de 1945. La tercera parte de las viviendas se vuelven inhabitables. 16 kilómetros cuadrados de la ciudad son escombros. Según las estimaciones, la cifra de muertos en Berlín podría ascender hasta 50.000. La idea es decirles a los alemanes: vuestra patria está siendo destruida. Pero no se les informa de la magnitud de la destrucción. Basta con enseñarles imágenes de vez en cuando para suscitar las ganas de revancha y así estimular a una población cansada de luchar. Para animar a la población, envían al mariscal del Reich, Göring, la cara amable del nazismo. Sí, lo hemos perdido todo. Sé que no hay que perder la esperanza, pero necesitamos comida. En realidad vemos que hay tres Göring. Uno, que es el rostro humano del régimen, el Göring campechano, que no rehúye los baños de masas. El segundo Göring, que ha fracasado, es el que se supone está a cargo del abastecimiento del Reich. Y el tercer Göring, también fracasado, que es el jefe de la Luftwaffe. Pero a pesar de sus fracasos, Göring sigue siendo el sucesor de Hitler, el número 2 del régimen. El Tercer Reich está al borde del hundimiento, arrinconado. La propaganda nazi trata por todos los medios de movilizar a los militares y a la población. Para el 12º aniversario de la toma del poder por los nazis, a finales de enero de 1945, Goebbels decide filmar a Hitler. El teatro del poder sigue en pie a su alrededor. El entorno hace como que le escucha. Hay que perpetuar la ficción del poder. ¿Cuándo piensa sacarnos de esta situación? Lo más importante es nuestra estrategia. Para mí tiene que basarse en elementos concretos. Hitler guarda silencio y ya no se deja ver. Por eso, precisamente, hay que mostrar que sigue ahí. Porque todo el mundo se está preguntando qué hace el Führer que no dice nada. Por eso hay que mostrarle a la gente que sigue al pie del cañón. No queda otro remedio. Pero es evidente que el carisma de Hitler ha caído en picado a lo largo de 1944. Se supone que está trabajando sin descanso para asegurarse de que el esfuerzo de guerra alemán los conduzca a la victoria. Evidentemente, cada vez es menos creíble, dado que la gente está viviendo en tiempo real el comienzo de la invasión aliada en diferentes partes de Alemania. A medida que van avanzando en territorio alemán, los aliados descubren todo el horror y la magnitud del proyecto nazi al liberar los campos de exterminio. El 15 de abril de 1945, las tropas británicas llegan al campo de Bergen-Belsen, que se ha convertido en una gigantesca fosa común al aire libre. Allí descubren el absoluto desprecio de los nazis por la vida de sus enemigos. Los ingleses detienen al comandante de las SS, Joseph Kramer, comandante de varios campos de concentración, entre ellos una parte de Auschwitz. Apodado la Bestia de Belsen, lo primero que hace nada más ser arrestado es negar toda responsabilidad. Joseph Kramer es un oficial de las SS, comandante del campo de concentración de Bergen-Belsen. Acaba de ser arrestado por los británicos que liberaron el campo. Joseph Kramer es el típico nazi. Previamente había administrado el campo de Strufhof, en Alsacia, donde ejecutó sin contemplaciones todo lo que se le ordenaba, con una especie de regocijo imperial en el cumplimiento de su misión. Sí, yo soy el comandante del campo. Estaba obedeciendo las órdenes de Hitler. Tenía que gestionar a miles de presos en este campo de concentración. ¿Qué otra cosa podía hacer? Es lo que hay. No se me puede culpar de nada. No he hecho más que cumplir con mi deber.
Creo que la mayoría de los responsables de los campos de concentración, como Bergen-Belsen o Buchenwald y los demás, sabían muy bien que estaban cometiendo un crimen, pero al mismo tiempo no podían hacer nada al respecto. Tenían órdenes que cumplir y los campos estaban cada vez más abarrotados. Esta estrategia de defensa no se sostiene ni un segundo, en la medida en que sí, es cierto que se debían a una jerarquía, pero también eran nazis convencidos. Estamos a caballo entre, por un lado, el funcionariado servil, que no hace más que obedecer o transmitir órdenes, y, por otro lado, el criminal ideológico, que está convencido de lo que hace. Tanto Joseph Kramer como Adolf Eichmann están exactamente en esa situación. Son criminales con una motivación ideológica, perfectamente responsables y culpables de sus actos. La ofensiva final contra Berlín empieza el 16 de abril. Pese a la inferioridad en número y armamento, las tropas alemanas defienden ferozmente la ciudad. El mariscal Zhukov, jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, no consigue penetrar hasta el cuarto día. A partir del 20 de abril, la batalla de Berlín se libra en las calles. Ese mismo día, Hitler celebra su 56 cumpleaños y aprovecha para efectuar su última comparecencia pública. Sale de su búnker para alentar a unos miembros de las juventudes hitlerianas que van a tomar parte en los combates. Muy bien. Es un honor, mi Führer. Bien. Buen chico. La secuencia de los adolescentes es asombrosa, porque son las últimas imágenes filmadas de Hitler, que vive encerrado en su búnker. Estamos ante los últimos coletazos de la guerra. Es un hombre que ya apenas sale. Ahí lo sacaron de su búnker como propaganda para mostrar que los combates continuaban. El objetivo de esta escena es obtener el apoyo de las milicias populares, de las juventudes hitlerianas y de la tercera edad. La idea es animar a la población a alzarse en armas para evitar una catástrofe absoluta, tal y como la propaganda nazi lleva un tiempo dejando caer. Si el Ejército Rojo gana la guerra, dicen, será el fin del pueblo alemán. Y por eso todo el mundo tendría que alistarse y combatir. Y estos jóvenes son verdaderamente el futuro de Alemania. Y con su valentía le mostrarán el camino a los demás. Unos días después, al saber de la crisis de desesperación de Hitler del 22 de abril, Göring interpreta las palabras del Führer como un mandato para negociar la derrota. Pero Hitler recobra ánimos y le retira todos sus títulos y cargos, antes de someterlo a un arresto domiciliario en el Berghof. El 25 de abril de 1945, Göring es arrestado. Sin embargo, Hitler tiene en cuenta los servicios prestados al Reich y le perdona la vida. En su testamento del 30 de abril, el Führer excluye tanto a Göring como a Himmler del Partido Nacional Socialista antes de suicidarse. El 8 de mayo de 1945, Göring se rinde ante el Séptimo Ejército norteamericano. ¿Nos puede explicar su posición, Herr Göring? Como ya he dicho, declararé mañana ante un tribunal. Estoy dispuesto a hablar mañana. Estoy dispuesto. Me estoy preparando, estoy listo, absolutamente. Se están difundiendo informaciones falsas sobre mí. Estoy en forma. Lo sabía. Sabía que me detendrían. Sí. ¿Desea comer algo? Tenemos de todo en el almacén. Una manzana, una nectarina. Pues sí, acepto gustosamente. No he comido muy bien de un tiempo a esta parte. Me han maltratado. No hablaré antes de ver a sus comandantes. Quiero saber a qué atenerme. Me he entregado a las autoridades, ¿entendido? Haga el favor de seguirnos, Herr Göring.
Goering tiene algo de galán, con su flamante uniforme. Su argumentación consiste en decir, miren, yo también soy una víctima del Tercer Reich. Y lo cierto es que creía que había que hacer las paces con los estadounidenses para seguir la guerra contra los soviéticos, lo que le valió la acusación de alta traición, tras lo cual fue arrestado. Él lo veía claro. Alemania ya había perdido. También veía claro que la industria alemana había quedado destruida y había que reconstruirlo todo. Pero muchas cosas podrían reconstruirse, y el pueblo alemán estaba a la altura del desafío. Y Goering se veía a sí mismo como uno de los que contribuirían a ello. No contaba con las sospechas que se ciernen sobre uno de los fundadores de las SS y los campos de concentración. De acuerdo. Estoy listo. Estoy totalmente listo. Creo que lo idóneo sería que viese a sus superiores. Sí, no tengo nada más que añadir. ¿Ni siquiera ante la cámara? Estoy dispuesto a hacer compromisos con sus superiores. He estado encarcelado durante un tiempo por orden del jefe de los servicios secretos, bajo el mando de Bormann. Goering era un hombre sumamente egocéntrico y pensaba que le bastaría con su don de gentes para negociar con los aliados. En realidad, no tardó en darse cuenta, en cuanto le sacaron una foto y lo encerraron, de que no iba a recibir un trato de favor especial. En cuanto Eisenhower vio por primera vez un campo de concentración, cada vez que le presentaban un nazi perdía los papeles, es lo normal. No le entraba en la cabeza que algo así fuera posible. Así que no podía ni ver a los nazis, y menos a Goering. Porque en ese momento se creía que Goering había tenido responsabilidades en los campos de exterminio, lo cual era falso, nunca las tuvo. Al igual que decenas de dignatarios nazis, Hermann Goering es condenado a muerte en Nuremberg. Y como cientos de ellos, el propio Hitler, entre otros, prefiere el suicidio antes que la justicia internacional de los aliados. Para muchos, empieza un cuestionamiento que será el comienzo de un largo camino. No hay nada más que un vacío espectral. Todo está en ruinas. Esto se nos quedará grabado en la memoria. Alemania está en ruinas. El mayor verdugo de la historia reciente solo ha dejado caos tras de sí. Asesinatos en masa, exterminios, el Holocausto. Tras 13 años en el poder, los amos del Tercer Reich han marcado para siempre la historia de la humanidad.